bendiga. Amén. Dios les bendiga. Así que damos gracias al Señor por un día más, por su misericordia, porque nos ha dado el soplo de vida, el aliento de vida en este día. Queremos darle este día y esta reunión al Señor con una oración. Así que vamos a acostarnos en rodillas y dándole gracias al Señor. Padre, estamos una vez más, Señor, dándote las gracias, amado Padre, amado Hijo, amado Espíritu Santo, entregándote esta pequeña reunión, Señor, recíbela como un olor grato y fragante para ti, Señor. Gracias por todo lo que se va a hacer en este día. Gracias porque aquí estás, Señor, pendiente de tus hijos y los hermanos y amigos que están escuchando, Señor, tu palabra. Porque eres tan grande, tan maravilloso, eres excelso sobre todo, mi Dios eterno. Gracias por todo lo que se ha hecho, Señor. ¿Qué podemos decirte si solo tú tienes palabras de vida eterna, Padre Santo? Como un olor gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre bendito. En el nombre de Jesús te damos Tuya es gracias, la honra Padre, y tuya es la Hijo, gloria, mi Espíritu Dios Santo eterno. de Dios. Amén. Bendito sea mi Señor, amado. Así voy a leerles la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 33. Y dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es hermosa la palabra, como dicen, que primero debemos de buscar el reino del Señor y todo lo demás será añadido. Cuando nosotros nos ocupamos del Señor, Él se ocupa de lo demás. Amén. Amén. Así y es, vamos amén. a dar los saludos también a la radio Hijo del Rey, punto de encuentro de Chile, también a la radio de Visión de Guatemala, los hermanos y amigos que nos escuchan en México, en Estados Unidos, en Colombia, Venezuela, Italia, España, Uruguay, Perú, Santo Domingo, Jerusalén, Paraguay, Nicaragua, India, África, República Dominicana, Argentina, Honduras, Chile, Brasil, El Salvador, Guatemala, Dinamarca, Cuba, Panamá, Ecuador, Suiza, Puerto Rico, China, Costa Rica e Inglaterra. Y así todos los demás personas que no están en este listado también le damos la bienvenida y las gracias por estar compartiendo con nosotros aquí la palabra del Señor. Y vamos a alabar el nombre del Señor en esta mañana junto con mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre, Padre. Como acabamos de escuchar, esta canción habla de ello, de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y su promesa es que todas las cosas serán añadidas, que no tenemos por qué afanarnos por lo que hemos de vestir, por lo que hemos de calzar, por lo que hemos de comer, porque nuestro Padre sabe de qué tenemos necesidad aún antes de que se lo pidamos. Escucha esta canción
cántalo con nosotros. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Todas las cosas se te añadirán. Cántalo con nosotros. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Todas las cosas se te añadirán. Aleluya, busca primero el reino de Dios y su justicia. Todas las cosas se te añadirán. Aleluya, aleluya. Una vez más, por última vez. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Todas las cosas se te añadirán. Aleluya, Gloria a ti, Padre. Qué hermosa canción, ¿eh? Hermano Antonio, qué bella canción, ¿eh? Amén. Su Bella palabra. canción, hermana Ludín, Leo. Amén. Hermosa, ¿eh? Qué gozo es estar a los pies de Palabra. Cristo. Bueno, pero ahora es tiempo de alabar a Dios. ¿Cuántos están listos? Hermana Ludín, manos, ojos, Amén. Gloria a nariz, Dios. boca. ¿Tu hermano Leo están listos tus pies, tus ojos, todo? ¿Están listo? ¿Tu hermano Telmo? Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo Amén. está listo Hermana para Jiré, él. ¿estás lista para alabar a Dios? Abran la escritura. Hay un versículo que habla acerca de este canto. Dice en el Salmo 98:1, dice así: Cantad a Jehová, que dice cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Otra vez, alabanza, dice, por la justicia de Dios. Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. ¿Ha hecho maravillas en tu vida, hermano Rodríguez? Muchas. Muchas. ¿Tu hermano Leo ha hecho maravillas Dios en tu vida? ¿Sí? ¿Tu hermano Antelmo? Si las enumeráramos, dice la Escritura, se multiplicarían como la arena del mar. Amén. Hay un pasaje en la Escritura también que dice que si todas las cosas que se han hecho durante toda la existencia de la humanidad fueran escritas, no cabrían los libros. Y yo creo que nosotros habría algo parecido, ¿verdad? Si Dios ha hecho grandes maravillas yo creo que desde que Dios nos forma y estamos en el vientre, porque cuando nacemos somos un milagro de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas madres no dan a luz a los bebés porque mueren en el proceso, ¿verdad?
porque hay una etapa de ellas en las que el proceso es muy delicado, ¿cierto, hermano Antelmo? Así es. Y cuando libran esa etapa, dicen, ya la libró, ya el bebé nace. Pero a veces no analizamos eso, que ahora estamos aquí porque Él le place darnos la vida, porque dormimos, pero muchos ya no amanecen. Entonces el versículo dice, cantad a Jehová cántico nuevo porque Él ha hecho grandes maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Amén. Gloria al Señor. Mucha gente dice que estas son canciones viejitas. Sabemos que muchas almas hoy desconocen estos cantos, pero
somos peregrinos en esta tierra? No, nada más oí una amén. Solo yo. Creo que nada más la hermana Ludina es peregrina en Yo esta soy tierra. peregrina. ¿Cuántos somos? Ya viene muy activo hoy. A ver, hay un pasaje que dice que somos peregrinos. Pero creo que la hermana Ludina nada más es peregrina. Solo yo soy la Híjole. peregrina. ¿Tu hermano Leo eres peregrino en esta tierra también? ¿Sí? Permítanos tantito, vamos a buscar el pasaje, que con esto de la tecnología a veces se nos pierde. Pero dice, voy caminando a la gran ciudad, dice, donde nos esperan las calles de oro. Yo a veces le pregunto al Señor, Señor, ¿cómo serán las calles de oro? Ya sé, ¿es algo figurativo o realmente habrá esa ciudad, gran ciudad de oro espiritual? No sé cómo se puede expresar, hermano Telmo. No lo sé. Sí. Dios es Dios, es un mar, es un universo de misterios. Sí, amén. Y la verdad, no lo sé. Hay cosas que quizá un día Dios nos permita, cuando estemos, si es que llegamos, Él nos revele, o al solo verlas. Amén. Sí, cuando estemos allá y nos tenga ahí, aunque sea para enjuiciarnos, yo creo que nos permitirá ver las cosas, algunas cosas, ¿no? Lo que se pierdan, los que se irán al otro lado, Amén. al fuego eterno, y los que nos quedemos. Amén. Dice así la escritura en Hebreos, capítulo 11, versículo 13. Hebreos 11, 13 dice así: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, lo que estábamos hablando, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. De nuevo, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ahora yo les pregunto, ¿somos peregrinos en esta tierra? Amén. Y extranjeros, amén. Ahora la hermana viene bien activa. Ay, no. No, Ahora se sí. tomó su cafecito y está pues, No, bien yo activa. no. Ahora sí les costó trabajo decir que somos peregrinos, ¿verdad? Es que yo sí soy peregrina y extranjera, por eso yo sí grito. Somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Somos pasajeros, efímeros, temporales. Amén. Sí, está bien. Escucha esta canción. Como mencionamos hace un momento, es la palabra de Dios. La palabra de Dios, escucha. Dicha canción, no hay mejor canción que la misma palabra del Señor. Escúchala y apréndela, porque tú
mortales, efímeros, peregrinos y extranjeros aquí en este mundo, porque nuestra nacionalidad, nuestra patria, está allá con Él, en su reino, en sus moradas. Aunque aquí sufran luchas y pruebas, sé que su mano me sostendrá. Cuando estoy triste, Él me consuela con su palabra.
por tu inefable gracia. Qué bello es, Señor, terminar este holocausto, a veces en adoración y en meditación, pero ahora regocijándonos, alabando tu nombre, exaltándolo, Señor, y poniendo siempre nuestro cuerpo, nuestra carne a tu servidumbre, Señor. Gracias, bendito Padre, porque nuestro espíritu, alma y cuerpo se regocija en ti. Nuestra carne la obligamos a danzarte, a cantarte, la obligamos a adorarte, mi Señor, porque a veces se niega, se revela, mi Señor, porque puede haber 1001 pretextos para exaltar tu nombre, Dios, pero cuando estamos allí, tu Espíritu Santo nos mueve, Señor, nos obliga, nos incita, nos motiva, nos pone el querer así como el hacer, mi Señor. Y al final, esta carne, Señor, termina alabando y bendiciendo tu santo nombre, porque tu palabra dice que mi alma tiene hambre y sed de ti. Mi carne se anhela, mi Señor eterno, y mi espíritu se regocija en el Dios del cielo y de la tierra y todo lo que en ella habita, Padre. Gracias, mi Señor eterno. Amén. Vamos a pasar a la enseñanza, que como siempre, muy interesante, muy motivante el tema. Y abre tus ojos, tus oídos, tus sentidos espirituales, porque para los que siguen las enseñanzas, a muchos no les interesa, no les preocupa, porque pues están embelesados con otros temas que hablan siempre de dinero, de prosperidad, de bendición, de muchas cosas. Pero realmente hay tantos temas tan bellos que podemos aprender. El que no los toma, se los pierde. Y no es porque el hermano Antelmo los dé, sino porque hay tantas cosas que dice la Escritura, grandes y ocultas, que el mundo no conoce. Y si realmente como hijos de Dios aprendiéramos todas las cosas grandes y bellas que Dios tiene, híjole, hay cosas que siendo hijos de Dios creo que ni toda nuestra vida alcanzaremos a aprender, ¿verdad, hermano Antelmo? Jamás. A veces solo hablamos de oración, de ayuno, de alabanza, de adoración, temas básicos y temas que deben de ser por ley en nuestra vida, ¿no? Como son ya hábitos, deben ser hábitos espirituales. Y a veces muchos hijos de Dios se van con eso. Es más, hasta los mismos ministros que enseñan, muchos no se meten en esos temas porque pues no les interesa. Otros no lo hacen porque es meterse en camisa de 11 varas, digámoslo así, ¿no? Por la vida. Conviene. Exacto. Pero realmente para los que nos importa aprender, hay tanto que enseñar. Para ellos y nosotros como hijos de Dios, tanto que aprender. Amén. Adelante, hermano. Gloria a Jesús. Gracias, hermanos. Gracias, hermano Leo. Amén. Gloria al Señor. Inicio con una reflexión. Escucha. Y esto alude a lo que nuestro hermano Leo acaba de mencionar. Hay dos cosas muy interesantes que en algún momento estuve reflexionando, porque Dios siempre, si ustedes observan en la Escritura, habla de meditar, de reflexionar en la palabra de Dios. Para los que no saben, cuando nosotros hablamos de que Dios es como un enorme pastel, es una figura, obviamente. El pastel es delicioso a la vista, al olfato, al tacto, al sabor, al paladar. Es para deleitar ciertos sentidos. Dios es así, es para deleitar nuestros sentidos, así como nosotros lo deleitamos a Él. Pero cuando hablamos del aceite de reserva, de aquella historia de las 10 vírgenes, las preparadas, las no preparadas, que no tenían aceite, el aceite de reserva, nos referimos a eso, a que Dios está, digámoslo así, lo podemos hacer real en nuestra vida a través de diferentes ingredientes en sus respectivas y exactas, perfectas dosis. La alabanza a Dios, la reflexión, la meditación de su palabra,
Dice la Escritura que los escritores decían, tu palabra es mi meditación. ¿Mi qué? Mi meditación. Los escritores de la antigüedad meditaban, reflexionaban mucho en la Escritura. Es una manera como nosotros estamos, cuando decimos que la palabra de Dios es un espejo, es como un espejo, y nosotros nos miramos allí en ese espejo, es cuando empezamos a meditar y a reflexionar. Por eso hablamos nosotros de meditación, de reflexión. Es cuando nos damos cuenta realmente qué tan real Dios se ha hecho en nuestras vidas. Meditar y reflexionar en la palabra de Dios es básico para el creyente. Debe ser como el corazón, digámoslo así, el corazón, o como un acumulador, una pila de carro, ¿cierto? Que es lo que le da energía al vehículo. Meditar y reflexionar en la palabra de Dios tiene que ser una necesidad imperante. Y pensaba en esto. El Señor, multitudes lo seguían. Multitudes. Pero ¿cuántos de esas multitudes eran sus discípulos? ¿Cuántos? Hoy las congregaciones están llenas de gentes, de almas. Están llenas de personas que van por diferentes razones, motivos, intereses. Pero hay lugares en donde se reúnen 3, 4 veces al día. Hoy, por ejemplo, hoy domingo. Y cada reunión 3, 4, 5, 10, 15 mil personas. La pregunta es, multitudes se reúnen, se congregan. Pero ¿cuántas de esas multitudes son discípulos? ¿Cuántos? Así como multitudes seguían al maestro, porque tenían sus ojos puestos en diferentes intereses. Pero ¿cuántos de ellos eran sus verdaderos discípulos? Solo son, como tú dijiste la otra vez, son solamente oyentes simpatizantes. Algunos, muchos. Porque les gusta nada más, pero pues hasta ahí. El Señor dio un mandato muy importante. Esta es la segunda parte de la reflexión. Y esto alude a lo que nuestro hermano Leo mencionó. El Señor dijo, y fue su mandamiento categórico antes de que Él ascendiera para sentarse a la diestra del Padre en su trono. Dijo, he aquí yo los envío como a ovejas, como a palomas, en medio de serpientes. ¿Sí? En medio de lobos. Sean pues cautos, precavidos. Sean mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Vayan, dijo, vayan y prediquen este evangelio por todo el mundo. ¿Y qué? Y hagan discípulos. Una cosa es ir y predicar el evangelio, y otra cosa es hacer discípulos. Desgraciadamente hoy se predica, entre comillas, en apariencia, el evangelio, y en apariencia se hacen discípulos. Lo triste y lamentable de esto es que en vez de hacer discípulos conforme a la palabra de Dios, conforme al corazón de Dios, solamente están haciendo prosélitos. Para aquellos que no saben lo que significa la palabra prosélito, les explico. Un prosélito es una persona que tiene o tenía una creencia o unas raíces
van y le enseñan otra cosa, otra doctrina, otras ideas, y lo convierten a sus ideas. Eso es un prosélito. Por ejemplo, un judío convertido al evangelio cristiano es un prosélito, pero fue convertido a la palabra de Dios para ser ¿qué? Discipulado. Pero un prosélito conforme al mundo es aquel, como el Señor Maestro amado dijo: ay de ustedes, escribas, fariseos, hipócritas, que recorren mar y tierra para ser un prosélito. Y después de haberlo hecho, lo hacen 2 veces más hijo del infierno que ustedes. Hoy, las congregaciones, los templos están llenos de prosélitos, hechos conforme al hombre. Gente que no sigue a Cristo, no son seguidores, no son prosélitos. En algún momento, la palabra prosélito podría ser un sinónimo de discípulo, de seguidor de Jesús, de Cristo, del Evangelio. Pero lo que se ve hoy son prosélitos del hombre. Gente que fue convertida de las tinieblas a las ideas del hombre. Personas que siguen al hombre, no a Dios. Por eso el maestro, cuando habló y mencionó los ayes, entre ellos dijo eso: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque recorren mar, recorren tierra para ser un prosélito, es decir, un seguidor, y una vez hecho, le hacen 2 veces más hijo del infierno que ustedes. Desgraciadamente, hoy, y digo desgraciadamente porque con toda la pena y el dolor que el Señor siente al ver lo que supuestamente es su pueblo hoy, la iglesia de hoy necesita ser evangelizada y necesita ser discipulada. Desgraciadamente hoy, los que se dicen cristianos, los que se dicen hijos de Dios, están más llenos y viviendo en tinieblas que los que están afuera. No solamente viven en tinieblas, dice la Escritura, están ¿qué? Llenos de tinieblas. Esta es la reflexión que hoy el Señor nos da. Por eso dice: mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les serán añadidas. ¿Por qué nos preocupamos por lo que hemos de comer? ¿Por qué nos preocupamos por lo que hemos de vestir? ¿Por qué nos preocupamos por lo que hemos de calzar? ¿Por qué nos preocupamos por la cobija? Por el sustento, por el vestido. Cuando Dios dice, y lo mencionó nuestra hermana Ludín empezando el culto, cuando nosotros nos ocupamos de las cosas de Dios, cuando nos ocupamos de Dios, primero Él ¿qué? Se ocupa de lo nuestro. Y allí está escrito, mi Padre sabe de qué cosa tenemos necesidad aún antes de que le pidamos. Inclina tu cerviz. Henos aquí, amado Señor Padre. Henos aquí, amado Señor Hijo. Henos aquí, amado Señor Espíritu Santo. Contentos, alegres, regocijados. Primero porque nos permites
despertar y contemplar la luz de un nuevo día. Segundo, Señor, porque nos permite reunirnos en tu nombre. Y tercero, porque nos permites invocar tu nombre, precioso Señor. Hoy, Dios, invocamos tu nombre, tu presencia, tu provisión y tu providencia sobre nosotros. Invocamos, mi Señor, tu palabra, tu promesa, tus promesas. Invocamos, mi Señor, aún como una invitación, bendito Dios, a tus ángeles para que hoy nos acompañen aquí, tus arcángeles, tus querubines, tus serafines. Nos tomamos, mi Señor, el gozo y el regocijo de invitarlos, si tú quieres, claro, y si tú lo permitas, para que hoy peleemos juntos la buena batalla de la fe y corramos la buena carrera de la fe. Mi Señor, para que hoy acampen alrededor nuestro y nos guarden, porque ahora sabemos que el enemigo, que el diablo y sus huestes también acampan a nuestro alrededor para destruirnos. Y así como tú, Señor, estás a la puerta y llama, también el diablo está a la puerta y llama. Pero hoy, Señor, nosotros nos gozamos en tu presencia. Y por así decirlo, mi Dios, abrimos la puerta para que tú manifiestes, no tomes, mi Señor, sino que manifiestes tu control, tu poder y tu gobierno, porque tú eres en todos y sobre todos. Abre nuestros sentidos espirituales que estén cerrados. Aviva los que estén apagados o muertos, Señor, porque hay muchos que están muertos. Aumenta, Señor, los que estén activos y abre los que estén cerrados, Señor. Queremos conocerte un poco más hoy, de tu palabra, Señor. No solamente queremos ser prosélitos, como muchos que seguían o siguen hoy al hombre. Prosélitos que no están siendo discipulados. Queremos ser, Señor, discípulos. Queremos llegar aún a ser maestros, aunque no como tú, Señor, pero si a ti te place. Pero tú eres el que nos inspira, el que nos enseña, el que nos guía, el que nos instruye. Honra y gloria a ti, amado Señor Padre, amado Señor Hijo, amado Señor Espíritu. Amén. Es importante, es muy, muy importante, escucha, lo que mencionó nuestro hermano Leo, porque hoy, más que nunca, es necesario ser discipulados. A la gente no le gusta. Lo hemos mencionado, lo hemos visto. Es algo que vemos a diario. Allí en el lugar de provisión, con la gente que Dios nos vincula. Hace unos días, quiero decirte algo. Y sé que es palabra que, como está escrito, las palabras de un predicador, las palabras de un maestro dichas en la congregación, ahí está en el libro del Eclesiastés. Las palabras dichas por un maestro, un predicador, según la versión que tú leas. En algunas dicen predicador, en otras dicen maestro. Para el caso, es casi lo mismo. Dichas en una congregación son como clavos hincados, como clavos ardientes, ¿cierto, hermanos? Amén. Como clavos ardientes. Hincados se refiere a ¿qué? Clavados. No se refiere a las rodillas de hincarse. Se refiere a ¿qué? A que son clavadas.
Siempre le he dicho a la gente, a las almas, cuando tú le predicas a una persona de Cristo y esta persona se rebela y se resiste, ya no le digas más, déjalo. Ya le hablaste, ahora tú ve y pelea la buena batalla de la fe allá en el lugar secreto. Ve al altar. Al altar. ¿Por qué menciono esto? Hace unos días una hermana me comentaba, ¿te acuerdas? Me dijo de un matrimonio hace unos días que fueron a verte ahí, que fueron a verlos para preguntarles dónde se reunían. Y le dije, pues es que es tanta gente que llega diario, Dios nos permite la bendición y la responsabilidad de ministrar de una o de otra forma a las almas. Muchas de ellas no conocen, otros conocen. Con esta situación que se ha dado en el mundo en estos últimos 2 años, mucha gente se ha enfriado, mucha gente ya no se reúne, mucha gente volvió al mundo, mucha gente encontró el pretexto perfecto para ya no tener compromiso con Dios. Escucha, compromiso. Y esto es parte de conocer al enemigo, hermanos y amigos que nos ven y nos oyen. Le dije, ilústrame, recuérdame, ilustra mi ignorancia. Y me describió al matrimonio y más o menos empecé a recordar. Dice, ¿te acuerdas de esta pareja así y así? Dije, más o menos, porque han llegado varias parejas con características similares. Dice, bueno, pues resulta que la hermana que estaba aquí platicando conmigo me acaba de decir que su esposo acaba de morir. Ah, caray. Explícame. Tiene 1 mes que murió, dijo. 1 mes que murió su esposo. Y de pronto Dios abrió el baúl de los recuerdos, escucha, mi memoria espiritual. Porque quiero decirte algo, como un toque de conocimiento de quién es Dios y cómo es que Él actúa. La mente espiritual como uno de los sentidos espirituales, ¿cierto, hermanos? Amén. La memoria espiritual es un sentido espiritual. Es como un baúl de recuerdos, como un arca de recuerdos. Y el maestro lo dijo, el hombre bueno saca de su baúl cosas buenas. No estoy enseñando cosa que no esté en la escritura, escucha. Pero el hombre malo saca cosas malas, aludiendo a la memoria, a la boca, a los sentidos espirituales. Un baúl de recuerdos buenos y malos. De pronto Dios abrió ese baúl de recuerdos y recordé a una pareja que me dejó un mal sabor de boca. Esta pareja supuestamente tenían años en el Evangelio, pero como muchos que se han retirado de las congregaciones por el mal testimonio de los pastores, de los ministros, por su avaricia, por su rapiña, porque como la Escritura los dice, los describe, son lobos rapaces, son criaturas rapaces que no les importa lo que la gente sufra, lo que la gente tenga o no tenga, si comen, si tienen hambre, si están saciados, si visten, si calzan. Hay fieras rapaces que se dicen pastores, que se dicen apóstoles, que se dicen profetas, que se dicen maestros, que se dicen evangelistas, pero que en realidad solamente son ¿qué? Lobos ¿qué? Rapaces, fieras del campo, rapaces, que están sobre los despojos, porque muchos creyentes, muchas ovejas, están como simples despojos, destrozados, la carne desgarrada por el lobo, y todavía viene un lobo rapaz, una fiera rapaz,
llamada hombre y desgarra lo que queda de esa oveja. Gente que está lastimada, herida, pero están tan lastimados y tan heridos que culpan a Dios de lo que hace el hombre. Ya no quieren saber ni de los hermanos, mucho menos de la iglesia y mucho menos de Dios. Hubo un tiempo en que yo estuve así. Por eso puedo hablar de ello. Porque puedo entender cómo se siente la gente cuando salen de las congregaciones heridos, lastimados. Salen peor que como un día entraron. A veces la iglesia es como un embudo. Un embudo es ese recipiente ancho con una entrada pequeña, ¿cierto? Que sirve para llenar depósitos con una entrada muy pequeña. Se llama embudo, como una trompeta. Tiene una entrada pequeña, pero una salida grande. A veces la iglesia es así como un embudo. Y el maestro dijo, el reino de Dios se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. El camino angosto es difícil, dice, es difícil. Pero la prosperidad te enseña que el camino angosto está dentro del camino ancho. Que el camino angosto es fácil, es cómodo, es para los que quieren ser prósperos. Por eso Jesús ya pagó el precio, por eso derramó su sangre. Y recordé un poco este matrimonio, y cuando esta hermana me dijo, hace un mes murió su esposo, dije, ¿cómo? Si tiene unos días que lo mandaste ahí con nosotros. Dice, sí, acaba de morir. ¿Te acuerdas? Le dije. Ahora yo le devolví la pregunta a esta hermana. ¿Te acuerdas que te mencioné que cuando yo empecé a hablarles de la enseñanza y de la palabra a esta pareja, me dieron el cortón? Nosotros le llamamos dar el cortón. ¿A qué, hermano Elliot? Si ponen su barrera, cuando se les habla del compromiso, de acercarse a Dios otra vez, de volver, de etcétera, etcétera, no les gusta y... Te cortan. Sí, te ponen su barrera y se despiden y se van. Sí. O simplemente te evaden y... ¿Cómo no me he de acordar, le dije, de esa pareja? Si cuando empecé a hablarles de volver, de asumir un compromiso con Dios, de ser discipulados, ellos inmediatamente me dieron el cortón. Ya nos vamos, hermano, llevamos prisa. Gracias, Dios le bendiga. Se dieron la vuelta, me dieron la espalda y se fueron. En esos días, por haciendo un recuento del tiempo, en esos días este hombre murió. Si se fue con el Señor o no, no lo sé. No lo sabemos. Pero una cosa es cierta. Y comenté con el hermano Elliot. Dije, hijo, ¿qué crees? Me comenta la hermana de esto. ¿Cómo, papá? Y me dijo algo importante. Dijo, Dios le dio la última oportunidad. ¿Cierto? Hay veces que Dios nos da la última oportunidad. Muchos de ustedes están recibiendo hoy y después, cuando escuchen esta palabra o alguna otra palabra, quizá están recibiendo la última oportunidad que Dios les está dando para enderezar sus caminos. Que la enseñanza es importante, sí lo es. Agradezco a Dios en lo personal, no solo por la responsabilidad de ser vaso, vasija, copa, lámpara, para guiar a otros,
sino porque a mí y a los que me dejó nos da la oportunidad cada día de reconsiderar nuestros caminos y enderezar las veredas torcidas y enderezar las rodillas caídas. De toda esa multitud que seguía al Señor, ¿cuántos eran verdaderamente sus discípulos? De todas las multitudes que se reúnen hoy, ¿cuántos son discípulos verdaderamente del Señor? ¿O cuántos son, qué dijimos, hermano Elio? Salvos. ¿Cuántos son? Discípulos. Prosélitos. Prosélitos. Solo prosélitos del hombre. Gente que está ciega y sorda, enloquecida con sus líderes y que no aceptan ni la palabra, no aceptan la reprensión. Ustedes podrán decir, es que usted, hermano, es muy exagerado, muy fanático, muy religioso. Me llegaron a decir gentes, es que tú, hermano, quieres llevar todas las cosas al renglón. Es que no es que quiera, es que tengo. Es que es lo que Dios dice, no lo que yo digo. La gente no escucha lo que Dios dice. La gente prefiere escuchar lo que el hombre dice. Y cuando alguien, Dios lo envía con la palabra, como nos dijo hace poco, a través de su boca, dijo, no es tiempo de apapachar la oreja, no es tiempo de acariciar la oreja, no es tiempo de apapachar a las ovejas. Tu salvación va de por medio, hermana, hermano. Y debas saber que el paganismo, la idolatría no solamente está allá afuera, está adentro. Lo mencionamos cuando dijimos que el problema no es arrancar las imágenes, el problema no es arrancar los motivos de adoración de la pared, el problema es arrancarlos ¿de qué? De aquí, de tu corazón, de tu alma. Mucha gente, muchas almas siguen al hombre, son simples prosélitos. Y no importa que digas que es que se siente la presencia de Dios. Es que, hermano, hermana, usted no sabe, ese pastor ha sido de mucha bendición para mí, ese siervo ha sido de gran bendición para mí. Déjame decirte una cosa. Una cosa es que Dios use vasos de deshonra para traer vasos de honra, y otra cosa es que tú te estés moviendo por emociones humanas, por emocionalismo. Hay gente que ministra la obra de Dios, que manejan las emociones de la gente, y ahí está la gente manifestando sus emociones, un emocionalismo puro que se ve hoy en las iglesias. Pero cuando se trata de asumir un compromiso como esta pareja, cuando le empecé a hablar acerca de el compromiso con Dios, no con el hombre, inmediatamente pusieron su barrera y se fueron, no quisieron escuchar más. Pero en esos días este hombre murió. Repito, si se fue con Dios o no, yo no lo sé. Lo cierto es que sí, Dios le dio una oportunidad, o quizá la última oportunidad, antes de llamarlo a cuentas. Tras el paganismo y la idolatría están los demonios. Tras esa idolatría, no solamente de los paganos, sino de los que se dicen hijos de Dios, que siguen al hombre, que siguen
las enseñanzas de la prosperidad, de la comodidad, están los demonios. Esos mismos demonios que ya en la antigüedad gobernaban. Esos mismos demonios que ya en la antigüedad hacían caer a la gente como a Judas o como a Demas, que solamente veían en el Señor alguien que ellos esperaban fuera acorde a sus intereses personales. Hoy muchos, movidos por Satanás, movidos por los espíritus inmundos, solamente van a la reunión porque tienen un interés personal. Por eso recalcamos, nuestra lucha no es contra carne ni es contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad que militan en los aires. Tú podrás decir lo que quieras, pero allí donde el Espíritu de Dios se mueve, también se mueve el diablo. Porque así como los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios alaban al Señor, alaban al Padre, alaban al Hijo, alaban al Espíritu Santo, también hay gente que está allí, metida, en medio del pueblo, que no alaban a Dios, que no le sirven a Dios. Y peor aún, hay muchos impíos que están en los altares gobernando al pueblo de Dios. Muchos impíos. Aunque usted no lo crea, aunque a usted no le guste, aunque a ti te rebeles y te resistas. Por eso nuestra oración, nuestro clamor a Dios es: Señor, incrusta tu palabra en el espíritu humano, pon tu sello y dale tu permanencia. El Espíritu Santo, Dios es la palabra, el Espíritu Santo es el sello, y el Señor Maestro, el amado Yahshua, es el permanencia. Pero añadimos: Señor, confirma tu palabra, confírmala, Padre, por causa de aquellos que dudan, por causa de aquellos que cuestionan. Confirma tu palabra, Señor, y dale cumplimiento. Confirma tu palabra y ejecútalo, por causa de aquellos que no creen, por causa de aquellos que se rebelan, aún sabiendo que eres tú, Señor. Hay mucha gente, muchos de ustedes, que saben que esto es palabra de Dios, que esto es lo que Dios quiere, lo que Dios dijo y lo que Dios quiere que su pueblo haga. Pero su pueblo se rebela, su pueblo se resiste, a pesar de que saben que es Él, porque no quieren tener un compromiso, no quieren tener nada que ver con Dios. Invocan su nombre, pero el Señor dice está lejos de sus vidas. Y el Maestro lo dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón, su espíritu, su alma están lejos de mí. Por eso es la palabra que dice: si mi pueblo se humillare. El Señor no dice: mi pueblo está humillado. Él dice: si mi pueblo se humillare. ¿Cómo dice, hermano Elliot? Si mi pueblo se humillare. Si mi pueblo se humillare. ¿Qué significa esto? Que el pueblo no se quiere humillar con Dios. Que el pueblo es duro de cerviz y es incircunciso. ¿De qué? De corazón. El pueblo, los creyentes de hoy, no se quieren humillar. No se quieren doblegar ante Dios. Están postrados allí, ante el hombre, ante lo que el hombre dice. Ante el hombre sí se humillan, pero ante el hombre sí se humillan, pero ante Dios no. Si un hombre les dice: dame tu dinero. Dame tu dinero. Y Dios les dice: dame tu corazón. Dame tu casa. Dame a tu familia. Hay herejes que le dicen a las ovejas: dame a tu esposa, dame a tu hija. Y ahí van los hombres
dándole la esposa o la hija al pastorcito. Porque él es el ungido, porque Dios le dijo que te dijera que le dieras a su esposa, o que le dieras a tu hija, o que le dieras tu casa, o que si tu enfermedad, ¿de qué tamaño es tu enfermedad? Les dicen. Fíjese cómo los manejan. ¿De qué tamaño es tu necesidad, hermano Elliot? De ese tamaño debe ser, ¿qué? Tu ofrenda. ¿Tu qué? Tu ofrenda. Aquí para decir, billete, ¿hacemos así o hacemos así? ¿De qué tamaño es tu necesidad, hermana, hermano? De ese tamaño debe ser tu ofrenda. ¿Y dónde dice la Escritura eso? Y ahí van los estúpidos ignorantes, los borregos, al matadero, dándole al hombre todo lo que le piden, todo lo que les piden. Y lo disfrazan con el cuento de que un pacto. Es un pacto. ¿De qué tamaño es tu necesidad? De ese tamaño debe ser tu pacto. Qué casualidad. La pregunta es, ¿a dónde va a dar todo ese dinero? ¿A los bolsillos de un sinvergüenza que no tiene escrúpulos, o una sinvergüenza? Porque hoy la moda es las mujeres en el altar. Es la moda. Ahora ya con eso de la liberación femenina, de la libertad y la diversidad de género, ahora ya hay mucha mujer gobernando al hombre. Yo no estoy nada en contra de eso, porque Dios es soberano y Él hace lo que quiere. Pero una cosa es el llamado de Dios y otra cosa es una lista, una inteligente, una astuta, una serpiente que ya encontró una fuente de ganancia usando el altar y la palabra de Dios. Es importante que sepas que así como Satanás se viste como ángel de luz, también sus ministros se disfrazan como ángeles de luz. Satanás es el que arrebata la semilla del evangelio y siembra otra, que es espuria. Espuria, por si no lo sabes, se refiere a algo que es falso, que es sucio. Satanás, cuando se trata de la siembra de la semilla, él es el que la arrebata. ¿Me escuchas? Pero él no solo arrebata la semilla, sino que deja otra sembrada. La Escritura lo llama a esa semilla, ¿qué? Cizaña. Por eso es que hoy vemos en las iglesias, en las congregaciones, cómo la cizaña crece junto con el trigo. Es necesario que la cizaña crezca junto con el trigo. Esa semilla espuria, esa semilla maligna, es decir, una semilla maligna, una semilla engañosa, una semilla apócrifa, es la que Satanás deja sembrada allí. Muchos pastores dicen, es que la iglesia es el trigo y el mundo es la cizaña. No. Cuando el maestro amado dijo que es necesario que la cizaña crezca junto con el trigo, él se refirió a lo que más adelante sería lo que se llamaría iglesia o pueblo de Dios. La cizaña no está fuera en el mundo, la cizaña está dentro de la iglesia. Y si tú no conoces al enemigo, si tú eres de los que piensan
que todos los que dicen gloria a Dios y aleluya son hermanos, son hijos de Dios, estás en tu peor error, en el peor error de tu vida. Si eres de aquellas almas que piensan que por bailotear, escucha, por bailotear, por brincar como locos, por ser emocionalista, por invocar el nombre del Señor, por levantar las manos, por estar de rodillas, o porque cantas bonito, o porque enseñas bonito, o porque predicas bonito, o porque según Dios te usa mucho. Y quizás sí, ya eres trigo. Recuerda una cosa, Dios usa vasos de deshonra para traer vasos de honra. Por eso muchos dicen, es que Dios me ha usado, sí. Pero lo que verdaderamente es garantía y seguridad de que tú eres salvo es la congruencia de tus dichos con tus hechos. La congruencia de tus dichos con tus hechos. No porque veas que aquel o aquella parecen hermanos, realmente son cristianos o realmente son hijos de Dios, te equivocas. Puedes tener la cizaña allí junto a ti. Quizá esa cizaña sea el mismo pastor, el mismo ministro. Quizá esa cizaña sea tu propio familiar, tu propio hijo, tu propio esposo, tu propia esposa, tu propio padre, tu propio hermano. La Escritura está llena de ejemplos. Cuando Dios, por ejemplo, le dijo al profeta, no te confíes, dijo. No te confíes ni de la que duerme a tu lado. No te confíes ni de la que te duerme a tu lado. No te confíes ni de tus hermanos. Esta parte es la que a la gente no le gusta. Por eso dice la Escritura que en aquel día 2 estarán en la cama. Uno será tomado, el otro será dejado. La que fue mi mujer, y escucha, la compañera de 40 años casi, podía estar alabando a Dios, pero podía estar alabando al diablo. Aquí tenía máscara de cristiana, pero cuando se iba con su familia, se quitaba la máscara y mostraba cuál era su verdadera naturaleza, en vicios, en paganismo. Mucha gente la tenía por buena gente. Mucha gente a mí me han criticado, me han juzgado por mi carácter. Escucha, y sé que personas que la conocieron y que están oyendo y viendo esto no les gustará esto. No se trata de hablar mal de nadie. Muchos de ustedes se preguntarán, ¿cuál es mi condición? Por causa de mi carácter decían, es que ese hermano es muy duro, ese hermano es malo, ese hermano es esto, ese hermano es aquello. Siempre una opinión negativa. Ella en su carácter dulce, porque tenía un carácter muy afable, muy dulce. Ay, la hermana, ay, qué buena es la hermana. Y hermanita para allá y hermanita para acá, pero nadie la conocía realmente como yo la conocía, y tampoco, mucho menos como Dios la conocía. Y escucha bien lo que te diré. Ante el hombre damos una imagen, pero Dios conoce cómo somos por dentro. Y hay mucha gente hoy en el pueblo de Dios que tienen apariencia de piedad, dice la Escritura, pero niegan la eficacia de ella. Hay mucha gente que tiene apariencia de piedad. Están ministrando, tocan, cantan, enseñan, predican, discipulan. Pero dentro, dice la Escritura, hablando el maestro, son como sepulcros blanqueados. Como sepulcros blanqueados, dice. Por fuera mucho adorno,
muy bonitos, llenos de flores, pintados hermosos, pero por dentro llenos de podredumbre. Muchos ministros están llenos de podredumbre, de gusanos, pero están allí y dicen, y Dios me usa. Pero eres un vaso de deshonra, les digo yo, porque, o más bien dice el Señor, porque Dios usa. El Señor dice, yo uso vasos de deshonra para traer vasos de honra, pero también uso vasos de honra para traer vasos de deshonra. Eso explica por qué muchos que son discipulados por buenos hijos de Dios salen canijos. Y por qué muchos que son discipulados por malos hombres y malas mujeres al final son bendecidos como vasos de honra. Pero Dios está preparando y está apartando a su pueblo, está apartando a los que Él llamó, a los que Él predestinó desde antes que el mundo fuese para su gloria y su honra. No todos, escucha, no todos los que me digan Señor, Señor son salvos, dijo Él, o serán salvos. Eso es ponerte la Escritura, el espejo de la palabra de Dios delante de ti, para que medites y reflexiones qué tan cristiano, qué tan hijo o hija de Dios eres. Satanás, dice la Escritura, es aquel que arrebata la semilla. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Es Mateo 13. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oirán, y no entenderán, y viendo verán, y no percibirán. Lo que a muchos les pasará con esta palabra. Ven, tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no oyen. Corazón, pero no perciben. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados sus ojos porque ven, y sus oídos porque oyen. Porque de cierto les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ven y no lo vieron, y oír lo que oyen y no lo oyeron. Oigan pues ustedes la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, escucha, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, es decir, viene Satanás, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en piedras, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¿Cuántos conocen así? Gente que recibió la palabra, estaban contentos, pero después de unos días, adiós. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego
tropieza. ¿Recuerdan cuando enseñamos que la prueba, la tribulación, la necesidad son garantía y seguridad de que un día estaremos en sus bodas, hermanos? El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hace infructuosa, es decir, sin fruto. Aquí se refleja en pocas palabras la enseñanza de la prosperidad, hermano Eliud. Aquí está, la enseñanza de la prosperidad. Es la que fue sembrada entre espinos, porque oyen la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño por las riquezas ahogan la palabra y la hace infructuosa. Es decir, es la gente que no quiere escuchar la sana doctrina, porque el afán por las riquezas, el afán por las cosas de este mundo, ahogan la palabra, la hacen infructuosa. Recuerdan que el maestro dijo: no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes, dijo, y los he puesto para que lleven fruto, y su fruto ¿qué? Permanezca. Él nos llamó para que demos fruto y nuestro fruto permanezca. Pero Él añadió algo más y dijo así: toda planta que dé buen fruto, mi Padre la podará para que dé más fruto. Para aquellos que conocen cómo reacciona la naturaleza, las plantas, no me dejarán mentir. Si tú tienes plantas en tu casa, flores, lo que sea, vegetación, y de pronto esa planta se llena de arbustos, de hojas, de ramas, empieza a hacerse como una telaraña, y de pronto como que deja de dar tanta flor, tanto fruto, y dices: voy a podarla para que dé más fruto, y la cortas y dejas lo básico, lo esencial, ¿cierto? Dejas lo que tú consideras más fuerte de la planta, y en cuestión de días esa planta empieza a brotar y a brotar y a brotar y a brotar retoños. Y más adelante en el tiempo empieza a dar más fruto y más flores que las que daba antes. Podar es figura de prueba y de lucha, ¿cierto, hermanos? Amén. Podar es una figura de lucha y de prueba. No me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes y los he puesto para que lleven fruto y su fruto permanezca. Además, mi Padre los podará. Toda planta que dé fruto, mi Padre la podará para que dé más fruto. Es decir, es incansable, es inagotable. Tenemos que dar mucho fruto siempre, siempre, pero debe ser un fruto que permanezca. Un fruto permanente. Por eso hablamos en la oración: Señor, todo tiene una razón. La forma como oramos tiene un porqué y un para qué. Cuando oramos y le decimos: Señor, incrusta tu palabra, incrusta tu semilla en el espíritu, es decir, más allá del alma, porque el alma, el corazón, son inestables, son mentirosos, son engañosos, pero el espíritu no. Padre, incrusta tu palabra en el espíritu humano y pon tu sello y dale tu permanencia. Es decir, el fruto debe ser ¿qué? Abundante, pero debe ser permanente. De nada
de ningún caso tiene que vayas y tires y siembres y siembres y siembres, como decimos aquí en México, siembres a lo loco. Si no está siendo incrustada esa semilla en el espíritu humano de los que la oyen, y no está siendo sellada con el Espíritu Santo de la promesa, y tampoco está siendo una semilla permanente con la presencia del Maestro. Es como dice la Escritura, no tires tus perlas a los cerdos. Y esto tiene que ver con oración, con ayuno, con consagración, tiene que ver con santidad. Escucha, un día Dios nos dijo, vendrán días en que ustedes no los verán solo multitudes, sino que hablarán de manera personal a mis almas. Y Dios lo está cumpliendo, porque envía almas, que estamos ministrando, gente que Dios está llamando, gente que Dios está restaurando, gente que Dios está llevando su palabra, salvando, consolando. Mas dice, el que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, ¿qué? Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Ese es el verdadero Hijo de Dios, el que está dando fruto en abundancia, y fruto ¿qué? Permanente. Pero es un fruto en santidad, un fruto ¿qué? Sano. Porque hay muchos en el pueblo de Dios que están dando mucho fruto, pero fruto enfermo, fruto sucio, fruto contaminado. Recuerdo cuando estuve en el ministerio de pastorado, unos nos esforzábamos, y así sucede en todas las congregaciones, por salir a las calles a predicar, por ir a las casas a tocar puertas y predicar el evangelio, por ir a los mercados, a los transportes, a los camiones, a las combis, por ir a las calles a hablarle a la gente de Cristo. Hay mucha gente que hoy se está esforzando por llevar el mensaje de salvación a las almas. Pero dentro de la iglesia están personas, oye bien, y esto no les va a gustar a muchos de ustedes. Hay almas, hay gentes que así como unos se esfuerzan por llevar y dar fruto, ellos se están encargando de contaminarlos, de ensuciarlos, de enfermarlos y de expulsarlos, de echarlos fuera de la congregación. Esa es la cizaña. Gente que está dentro de la congregación dando mal testimonio, siendo mal ejemplo, empezando por el pastorcito, que solamente se dedican a hablar de riquezas, a hablar de afanes, de pactos, de dinero, de comodidad, de prosperidad, en vez de estar haciendo discípulos. El Señor dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, prediquen, y hagan discípulos, es decir, tú ve y predica a las almas, pero cuando estén allí en la congregación, ya no les prediques, discipúlalos, háblales del compromiso que tienen con Dios cada uno, no el compromiso que tienen contigo. Hazlos discípulos, hazlos verdaderos cristianos con la enseñanza, con el discipulado, no los hagas prosélitos tuyos. Teníamos una congregación hace unos años y unas hermanitas muy fieles que la verdad me extrañó lo que hicieron. Pero estas mujeres de pronto se les metió el diablo y empezaron a hablar mal de mí como pastor, empezaron a hablar mal de mí, y una de las cosas que dijeron es que aquí quienes están trabajando somos nosotras. Por nosotras está la gente aquí. Y recuerdo que me quisieron levantar a otros pastores, a otro pastor, y para pronto a este hombre lo corrí de la casa. Y le dije, tú no tienes nada que hacer aquí si no sabes de qué se trata esto. Y a ver, hermanitas,
lo primero que deben saber ustedes es que las ovejas, las almas, no son suyas. Las almas son de Dios. Las ovejas le pertenecen al Señor. Y segundo, ¿quieren su iglesita? Quédense con ella. Lo triste de esto es que la mayoría de las gentes seguían a esta hermana. ¿Y saben qué? Quédense con su iglesia. Hermano, que yo no estoy peleando por números. Yo no peleo por cantidad. Yo peleo por calidad. Y es lo que se debe de ver hoy. Los ministros deberían estar peleando la buena batalla de la fe y corriendo la buena carrera de la fe por calidad antes que por cantidad. Las ovejas le pertenecen al Señor. Él pagó por ellas, no tú. Tú lo que tienes son prosélitos. Prosélitos, recuerda. Prosélitos. El Señor quiere discípulos. Por eso dijo, vayan y prediquen. Prediquen, dijo, a toda criatura. ¿Y qué? Y hagan discípulos. Les digo a los pastores, a los ministros, ya no le prediques a la iglesia, discipúlala. La predicación es para los de afuera. La enseñanza es para los de adentro. Y si a los que están adentro no les gusta la enseñanza, pues decimos aquí en México, que se frieguen. Porque cuando asumimos un compromiso con Dios, cuando dijimos, sí Señor, te acepto, transfórmame, hazme un hombre nuevo, hazme una mujer nueva, en ese momento tú pactaste con Dios. En ese momento tomaste y asumiste un compromiso con Dios, no con el hombre. Y ese compromiso, y oye bien, Dios no le apapacha ni le acaricia la oreja a nadie, porque Dios ya sufrió suficiente, ya Dios ofreció bastante por ti, para que ahora esperes y quieras que el Señor te siga apapachando las orejas y te siga acariciando a pesar de lo que eres y de lo que haces y de cómo eres. Y no es porque Dios sea duro o sea malo, no, pero Él lo dijo claro. El Señor disciplina a todo aquel que recibe por hijo. El Señor lo disciplina. Y si tú estás mal, si tú como barro que Dios te está haciendo, formando, no le gustas, pues Él te deshace y te vuelve a hacer. Y claro que no te gusta. ¿A quién le gusta que le exhorten? ¿A quién nos gusta que nos regañen? ¿A quién nos gusta que nos digan lo que tenemos y lo que no tenemos que hacer? Por eso la gente dice eso. Ay, el hermano habla bien bonito, el hermano habla bien precioso, ay, yo me siento bien, ay, me conmueve su enseñanza, su predicación del hermano pastor, pero ay, no, ese hermano Antelmo, no, qué feo habla, qué feo habla, no, como dicen otros pastores, quién sabe qué Biblia usa, ese hombre es un divisor, ese hombre es un mentiroso, no lo escuchen. Pues mira, la enseñanza es solo para unos cuantos. Dice la Escritura que la palabra de Dios, la enseñanza es para los sabios. ¿Y para quién, hermano Elliot? Para los entendidos. Así que a nosotros no nos preocupa si te gusta o no te gusta, menos a Dios. Si a Dios no le importa, pues ¿por qué me ha de importar a mí? Él te está dando la oportunidad, Él te está dando la palabra. Si tú aceptas o no, te guste o no, pues es cosa tuya, es problema tuyo. No tienes un problema con nosotros, lo tienes con Dios. Porque esto es el pensar, dice el Señor, mi pensar y mi sentir, el gran yo soy. Nosotros solamente somos sus siervos. Hacemos lo que Él nos manda hacer, que es dar la enseñanza a la palabra. Dice, le refirió otra palabra diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, ¿qué es lo que pasa hoy? Que la iglesia está durmiendo, se está durmiendo en sus laureles porque es una congregación donde se siente la presencia de Dios. Recuerden una cosa, la vida de la iglesia, la vida del creyente es
o debe ser, como desde la perspectiva que tú lo veas, o lo entiendas, o lo disiernas, como el arca del pacto, el arca de la alianza. O está llena de su presencia, o está vacía por su ausencia. Y es una pregunta que se deben hacer hoy los creyentes. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. El diablo viene y siembra la cizaña. Y se va. Hay que se acaben entre ellos. Por eso les dije que el diablo no es el único enemigo del creyente. Entonces vinieron los enemigos, los siervos, perdón. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquen también con ella el trigo. Dejen crecer junto lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero recojan el trigo en mis graneros. Muchos, así como los israelitas, escucha bien lo que oyes, oye bien lo que escuchas. Muchos en el pueblo de los actuales, como en la antigüedad los israelitas, no entrarán al reino de los cielos. Muchos de ustedes que escuchan esta palabra y que escuchan a otros predicadores o maestros que están enseñando la misma doctrina, escucha, la sana doctrina. Si no cuidan su salvación con temor y temblor, quedarán postrados en el desierto, así como el pueblo israelita. Por eso la Escritura nos exhorta. Miren bien, no sea que entre alguno de ustedes surja raíz de amargura, por la cual muchos sean contaminados. ¿Escuchas? Y dice: cuiden su salvación con temor y temblor. Así como muchos de ustedes viven buscando primeramente el reino de Satanás, el reino de las riquezas. Él dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Están más afanados por lo material que por lo espiritual. Muchos de ustedes jamás llegarán al reino de Dios si no buscan primeramente el reino de Dios y su justicia, con la plena conciencia y la certidumbre de fe de que todas las demás cosas vendrán por añadidura. Todas. Muchos de ustedes no son trigo, son cizaña. Cuidado. Y si tú estás allí y eres cizaña y Dios no te ha arrancado de allí, es por una razón. Porque al arrancar la cizaña, también se puede arrancar el trigo. Esa es la razón por la cual hay tanta gente sin vergüenza dentro del pueblo de Dios y aún muchos impíos gobernando el pueblo de Dios. Porque si, hablando en sentido espiritual, si Dios los arrancase de allí, mucho trigo sería arrancado. Es decir, al arrancar la cizaña, se arranca el trigo, y así como muere esa cizaña, también puede morir trigo. Muchos no comprenden esta palabra. Y claro que no la comprenden porque sus sentidos espirituales están apagados, están cerrados, están muertos, están aplastados. ¿Eres trigo o eres cizaña? ¿Estás puesto allí para dar fruto abundante y permanente? ¿O estás puesto allí y estás dando fruto
abundante, pero enfermo, sucio, contaminado. Recuerda, ¿eres vaso de honra o eres vaso de deshonra? Hermano Leo. Gloria a tu nombre, Padre. Pues del cielo y de la tierra y todo lo que en ella habita. Padre, gracias por tu presencia y tu grandeza y tu inefable gracia. Señor, porque como siempre, esto es bálsamo, es alimento, es medicina, es palabra viva, Padre. Hoy te damos las gracias por lo que has hecho en el alma, en el corazón, en el espíritu de cada alma que lo escucha. Como siempre, rogándote que le incruste, la selle y le dé la permanencia, Padre. Y no solamente sea por oído, sino se ponga por fe y por obra, Padre, que es lo importante. Hoy nos vamos con un sabor de boca bueno, mi Señor, deseando que esta palabra durante toda la semana sea digerida y disfrutada en todos los que la oyen, mi Padre, y aún en nuestras vidas mismas, porque nosotros aprendemos también, mi Señor, y conocemos más al enemigo, Dios, para seguirle haciendo guerra y levantar ese vallado y esa barrera, mi Señor, ese muro, para que el enemigo no pueda penetrar, mi Padre. Amén. Amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne sus vidas y las vidas de aquellos que ustedes representan. Y recuerden, escudriñen las Escrituras, porque en ellas a ustedes les parece que está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio del Señor. Shalom.